Bienvenidos a todos, como siempre les digo, futuros alumnos del programa universitario Universidad de la Familia Ahora Sí, la primera carrera única en el mundo dirigida a la formación de los padres. El título: Capacitación para la crianza de los hijos y formación de una familia. Algo tan importante, un título simple, pero realmente que implica la gran importancia que tiene la crianza de nuestros hijos, que son los futuros ciudadanos. Como siempre digo, Humboldt International University es el patrocinador, y esta carrera se va a dar 100% online desde los espacios técnicos virtuales de Humboldt International University. Ustedes pueden llamar al 305-448-7454 si quieren información, o de lo contrario a este link que es muy simple, university.com/familia, y entonces allí en un formulario que se va a desplegar colocan sus datos y la universidad les devuelve todos los requisitos que ustedes tienen que cumplir, que son muy poquitos y simples, para anotarse en esta primera carrera universitaria en USA y en el mundo en esta modalidad. Como siempre tengo que agradecer a Miami-Dade County, que es quien nos está apoyando y auspiciando con su nombre. Es mucho decir que el condado de Miami-Dade en el área Academia de Padres nos esté apoyando. También gracias a Chaviano Estudio, como siempre, videos, conferencias y fotografías de los principales eventos de la Universidad de la Familia. Science Now, Elizabeth Menda, diseñadora gráfica, que hace milagros, realmente unos diseños fabulosos para cualquier necesidad de banners o de flyers. Gonzalo Ríos, nuestro social media sponsor, que colabora con nosotros. Y también tenemos acá Sergio Sáenz García con nosotros. Hola Sergio, que es el técnico que está con nosotros todos los lunes aquí, y nos acompaña con su sonrisa y siempre su buena disposición para salir al aire en estas conferencias. Este es Universidad de la Familia Ahora Sí, puesta en pocas palabras, ¿no? Y agradezco al illustrator, Lisandro Artigas, que realizó esto, que condensa en una imagen y bastante divertida y amena los objetivos de Universidad de la Familia Ahora Sí. Un diploma para padres, una titulación, algo que no se ha visto hasta el momento. Gracias, Lisandro, por esta caricatura tan significativa de Universidad de la Familia Ahora Sí. Cuando hablamos de la educación que hemos recibido de niños, de adolescentes, vemos que en principio no involucra ningún tipo de educación para cuando nosotros somos padres. Hay conocimientos parciales, pero no está esa educación. Y vemos que los tipos de educación que existen a todos los niveles es en principio la educación formal, que es el aprendizaje institucionalizado, con titulación, es decir, con un título, ¿no? La primaria, secundaria, el college, o vamos a la universidad. Esa es la educación formal, que está sistematizada, que es una educación regulada, con tiempos y con un calendario. Después tenemos la educación no formal, que es el aprendizaje extraescolar, sin titulación, ¿verdad? Y estas son todas las actividades extracurriculares, inclusive actividades que desarrollan las fundaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Las organizaciones de carácter civil de las comunidades, ¿verdad? Que ayuda a, digamos, a dar un poco más de información. Ustedes saben que esta educación no formal surgió alrededor de 1960, cuando hubo una crisis mundial de la educación, porque se creía y se sabía, de hecho, que los sistemas educativos a todos los niveles no cumplían con las normas necesarias. Y entonces surge esto hacia 1970 de la educación no formal. Sería el apoyo, ¿no?, con las actividades extracurriculares. A veces llevamos a los chicos a realizar actividades manuales, a los museos, ¿verdad? Esas cosas que van, digamos, formando y que van ayudando con lo formal, valga la redundancia.
Y luego tenemos la educación informal, el aprendizaje al azar espontáneo, el proceso persona-ambiente. ¿Cuál es esta informal? El aprendizaje espontáneo es el que realizamos entre todos. Por eso la educación informal también incluye, a veces se solapa con la formal, ¿no? Pero este informal lo que tiene es que incluye todos los medios de comunicación masivos. Es decir, ¿cómo que es espontánea? Bueno, por ejemplo, cuando yo tengo un problema con mis hijos y no sé a dónde recurrir, entonces le pregunto a la tía, a la abuela, a mis padres: ay mamá, ¿cómo hiciste tú para solucionar este problema que tengo con mi hijo adolescente, con mi hijo puber, en fin? O si no, vamos a las librerías y sacamos un libro, o tratamos de encontrar psicólogos en línea o en programas de televisión, y para saber qué es lo que hago yo con eso. Este es un proceso de aprendizaje con el medio ambiente, que voy sacando información del medio ambiente. Acá, en esta educación informal, se sienta justamente la educación que hemos recibido y que seguimos recibiendo a través de esta vía para ser padres. Es decir, que no hay nada categorizado, nada regulado. Es todo muy, como decimos en mi país, al tuntún, ¿no? Es como que aprendemos así a los golpes. Es decir, que ¿cuál es la oferta disponible en el mercado para la educación de los hijos? Y vemos que a mí me gusta mucho explicar las cosas con la imagen de un rompecabezas, porque me parece que es muy pedagógico. Y entonces ustedes ven que acá hay una serie de conferencias, libros, blogs, ¿no? Desperdigados. Pero fíjese, la oferta disponible está en televisión y radio, libros y revistas, las conferencias a las que asistimos, blogs y periódicos que podemos leer, donde hay columnas para la familia, columnas para el bebé recién nacido. También tenemos cursos prematrimoniales o cursillos, que ahora en los Estados Unidos por suerte se ampliaron a 7 semanas, una vez por semana. No es nada, ¿verdad? Pero bueno, tenemos esto. Y luego seminarios. Entonces vemos que esta oferta está toda, no hace sentido, porque, ¿qué pasa? Aprendemos una cosa, pero desconocemos el antecedente y desconocemos el consecuente, qué es lo que pasa después, De modo que lo que ofrece Universidad de la Familia ahora sí es el rompecabezas de la educación parental. ¿Por qué? Porque entonces todas esas piezas las vamos poniendo juntas, se van armando. Qué lindo, vemos acá entonces una familia. Esto hace sentido, ¿verdad? Está unido el conocimiento y entonces nosotros podemos aprender de todo eso. ¿Cuál es la característica de la educación formal y universitaria para los padres? Porque estamos hablando de Universidad de la Familia ahora sí. La planificación de los temas a tratar, es decir, hay un planeamiento de los temas a tratar. Hay una calendarización de las evaluaciones. ¿Qué quiere decir? Que hay un calendario en que yo voy a tener que presentar exámenes, estudiar. Tenemos el método, que es el modo ordenado y sistemático de alcanzar un conocimiento y un resultado. ¿Por qué? Porque yo voy a una conferencia, aprendo algo, lo aplico, por ahí después me lo olvidé, y no sé cuál es la conexión con el resto de las cosas que tengo que saber sobre la educación de los chicos. Y desarrolla el pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir esto? Es el pensamiento que me permite analizar, racional. Me abre la cabeza. Yo recuerdo cuando fui a la universidad y entré en primer año en psicología, estábamos estudiando psicoanálisis. El psicoanálisis es una cosa difícil. Cuando duele la cabeza es cuando estamos aprendiendo. Y a veces un poquitito, amenamente, porque este curso es ameno, con muchas imágenes, con muchos videos y muchas preguntas, y esta interacción entre el profesor, los profesores y ustedes. Muchas veces necesitamos justamente un poquitito de ese pensamiento crítico para analizar las cosas. Y tiene además la contextualización del conocimiento. Vale decir, ¿qué es esto? Este es un punto que para mí es el más importante. Fíjense, contextualización del conocimiento. ¿Qué es? Volvemos al rompecabezas. Yo coloco en un lugar determinado
en donde hay un entorno, es decir, una pieza, hay un entorno que le da significado a eso. Entonces, por ejemplo, yo no puedo saber bien y tomar decisiones adecuadas respecto de mi hijo adolescente si no entiendo el contexto de la posmodernidad, que es donde estamos viviendo hoy, que no sabemos realmente qué es lo que sucede, pues vamos a aprender qué es la posmodernidad de manera muy, si se quiere, divertida, en donde ustedes van a disfrutar esos conocimientos y se van a sentir llenos. Hay una palabra que no está en el diccionario pero que es llenante. Nos va a llenar, vamos a sentirnos como cuando comemos una rica comida y quedamos satisfechos. Vamos a quedar satisfechos por obtener un conocimiento que hasta ahora pensamos que no necesitamos, pero en realidad necesitamos. Entonces, ubicar dentro de un entorno una pieza determinada, como puede ser la problemática del adolescente. ¿Qué es el e-learning? Porque hoy vamos a hablar del e-learning, el costado o el lado positivo de Internet, que lo vamos a charlar en el módulo 1. Entonces les hablé antes de Universidad de la Familia porque justamente este programa extenso de 45 semanas, 15 módulos y 10 niveles se va a dar online, es decir, y van a ver ustedes que tiene muchísimas ventajas. Entonces, primero, ¿cuáles son las definiciones de e-learning, no? Bueno, ustedes ven ahí el diploma que sale de la computadora, el muñequito, porque obtenemos el diploma por computadora, es decir, se llama teleformación, formación online, enseñanza virtual o educación a distancia, pero todo es educación, y educación con una titulación, algo es muy importante, y hoy en día más que nunca nosotros necesitamos, digamos, en muchos casos que no tenemos tiempo, no tenemos dinero, estudiar algo que realmente sea online, como esta carrera universitaria, Universidad de la Familia Brasil. Entonces vamos a hablar un poquito de Internet. Antes habíamos hablado de las desventajas, ¿no? Entonces vamos a repasar las desventajas para pasar a las ventajas de Internet y de esta educación online. Por ejemplo, Internet promueve la dependencia. Sí, en efecto. Yo no quise hablar de ninguna manera, ponerlo en pregunta. Lo puse en afirmación. Sí, Internet es una dependencia. Es una dependencia y acá entramos en el terreno de la psicología. ¿Por qué? Adicciones vía Internet. Ustedes saben cuántas que hay, miren. Casinos virtuales, es decir, que aquel que es un jugador compulsivo ahora juega más porque no se tiene que trasladar al casino, directamente juega desde su computadora. Videojuegos, ni hablar lo malo que es para nuestros niños, y déjenme decirle que para adultos también. Los adultos nos hacemos adictos a los videojuegos. También el cibersexo, esta es otra cosa que no requiere trasladarse a ningún lugar y que es realmente producto de una gran compulsión, ¿verdad? Y de una adicción sexual. Tenemos la cibercompra. Bueno, las mujeres, ¿no? Mujeres compramos más que los hombres, pero también hay compradores compulsivos varones. Bueno, las mujeres ya no tenemos necesidad de agarrar el auto, caminar por un shopping toda la tarde, sino que compramos directamente por Internet. Y fíjese que acá hay otra patología que surge, porque todos estos son desórdenes, trastornos de la conducta y también de la comunicación. Se llama la nomofobia. ¿Usted sabe qué es la nomofobia? Esto es muy reciente. Es la fobia a alejarse del celular. Es decir, hay gente que desarrolla un trastorno de ansiedad, una fobia, que realmente pierde el sentido del tiempo y dónde está y se pone como loco o loca porque no tiene el celular al lado y la conexión con Internet, por supuesto. Porque ustedes saben que todas estas cosas también obviamente se pueden hacer con el celular. Ahora, también por otro lado, como ventaja, facilita el desarrollo personal y la cercanía familiar, que es tan importante. Y este es el lado positivo de Internet, y después pasamos al lado positivo de e-learning. Facilita la educación formal, que es el caso de Universidad de la Familia Brasil y otras carreras. Contacto con familiares lejanos, quienes tienen familiares en Venezuela, en estos lugares tan terribles donde hay tanta convulsión. Qué importante el contacto diario. Si somos inmigrantes y recién llegamos, qué importante ese contacto constante con aquellos que amamos. Y la posibilidad de trabajar desde el hogar, en especial las madres. Y esto lo dije ya en otra oportunidad.
las madres cuando tienen un hijo, por lo menos pueden trabajar y estar en la casa, en contacto con el hijo y desarrollar su carrera, una pequeña empresa, o cursos, compañías que puedan tener. Esto es el gran consejo, es el gran paliativo para estar más cerca de nuestros hijos, para que nuestros hijos, por falta de nosotros en el hogar, terminen escapándose a internet y entrando en estos trastornos y en estas conductas tan tremendas. Las ventajas de estudiar online. Bueno, hay una flexibilidad horaria. Usted elige el horario. Si quiere estudiar el sábado que tiene libre, se pone de acuerdo con el profesor y con el grupo y entonces puede estudiar. Economía, porque no tiene que sacar el auto o no tiene que viajar. Es mucho más económico. Anonimato. Usted sabe que hay personas que son tímidas y no se atreven a ir a un grupo a estudiar, y entonces online le ofrece ese anonimato, esa seguridad, esa intimidad para estudiar. Actualización permanente de los conocimientos, y ya está allí. Uno no tiene que ir a buscarlo, sino que la actualización se nos presenta. Formación personalizada, pues si yo tengo un problema, hablo directamente con el profesor, me comunico en cualquier momento, porque el profesor o el facilitador está siempre ahí. Varios formatos, quiere decir que nos llegan imágenes, que nos llega sonido, y es muy importante porque el cerebro se entrena mucho más cuando nos llegan información y estímulo por varias vías. Entonces esto es muy interesante, sobre todo para las personas mayores, que ya es que necesitamos, digamos, entrenar el cerebro, porque además las personas mayores, lógicamente, necesitamos aprender esta forma de comunicación, que nos va, y es una de las formas de evitar el Alzheimer o todo este tipo de enfermedades que muchas veces suceden. Introduce nuevas formas de comunicación, vale decir esto lo que hablábamos antes, una forma nueva, pero todo en su medida y armoniosamente, como decían los griegos. Hay que usarlo para estudiar, hay que usarlo para conectarse con la gente que uno ama, que está afuera, hay que puede uno con el hijo adolescente saber qué está haciendo si tiene su celular, pero ojo, no nos excedamos, ¿verdad? Esto es una herramienta que puede ser muy positiva, pero puede ser tremendamente negativa. Hoy nos iba a acompañar el doctor Javier García, decano de Humboldt International University, presentando Universidad de la Familia, ahora sí. Me ha llamado hace 10 minutos, antes de empezar la charla, que tiene un problema de salud realmente importante y ha tenido que ir al médico de emergencia. De todas maneras, la segunda parte de esta conferencia la vamos a hacer este viernes como excepción, dado que se trata del decano de nuestra querida Humboldt. Entonces va a estar dando la parte importante de esta conferencia, hablando de Universidad de la Familia, ahora sí, hablando de e-learning y de la plataforma que tiene Humboldt, que les recuerdo, la plataforma de Humboldt por la que se dan todas las carreras que presenta, es una de las mejores. Entonces va a estar este viernes a las 2 de la tarde, yo estaré con ustedes, nuevamente no haciendo la presentación que ya en estos momentos hice, sino que voy a estar aquí para presentarlo a él, que es un querido amigo, a quien desde acá le deseamos, Sergio y yo, que se mejore, que realmente esto no sea nada grave. Y entonces, a ustedes, mis amigos, los espero el viernes a las 2 de la tarde para escuchar la parte de la conferencia que hoy no podemos escuchar, pero que yo voy a editar, Michael Chaviano la va a editar y va a unir esta primera parte con la otra para dejarla posteriormente subida a las redes, al muro de Humboldt International y también al muro de Cristina Balinotti. Yo lo comparto con Universidad de la Familia, ahora sí. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribir a universidadelafamilia.miami@gmail.com. O si no, pueden de nuevo llamar al teléfono de Humboldt que les puse en pantalla o escribirme con confianza. Envíen sus preguntas y entonces serán contestadas aquí en este encuentro cálido que tenemos
todos los lunes, y que recuerden, se prolonga este viernes a las 2 de la tarde con la presencia de Javier García. Les deseo una tarde maravillosa, que la pasen bien y recuerden, primero la familia. Hasta entonces.